Colombia sigue buscando al menos a 496 personas desaparecidas que aún podrían permanecer atrapadas bajo los escombros que dejó el terremoto de magnitud 7.4 de este lunes. Hasta el momento se han reportado 265 personas fallecidas y 3.394 heridas. Se acabaron ya. Se están acabando las 72 horas, esa cápsula de sobrevida que se busca cuando se remueven los escombros y los operativos se activan con ayuda internacional. ¿Cómo se está viviendo esto en Pereira, una de las ciudades más afectadas? De ello nos va a dar crónica nuestra colega Carolina Lomas, enviada especial de Grupo Imagen hasta esa ciudad colombiana. Carolina, muy buenos días. Muy buenos días, Ivonne. Te saludo efectivamente desde Pereira, en el departamento de Risaralda, aquí en Colombia. Bueno, contarte que respecto a lo que mencionabas sobre esta ventana de la vida, este espacio que, como bien mencionas, es muy importante para rescatar a personas debajo de los escombros. Bueno, ahora nos encontramos en una ventana crítica. Ya suman más de 72 horas los esfuerzos, a pesar de que siguen entre voluntarios, rescatistas de la Cruz Roja colombiana, miembros de la Policía Nacional colombiana, parecen no ser suficientes. Comentarte, en la zona donde estoy, ya decidieron, bueno, en coordinación con la municipalidad, parar con los rescates. Ya no Uf, están buscando cuerpos, ya están retirando escombros. Y es híjole. que justo, sí, una situación muy delicada. Nos encontramos incluso con personas que piden que sigan buscando a sus familiares, pero ya es una situación que los rebasa y que, bueno, ya están dejando mejor entrar maquinaria pesada para retirar los escombros. Es decir, que técnicamente han hecho una evaluación los equipos involucrados, Carolina Lomas, y han determinado que esa ventana de sobrevida, de vida, se ha acabado. Exactamente, además existe el temor de que se presente una réplica o que las propias maquinarias pesadas lleguen a mover algún pedazo de tierra, algún pedazo de construcción y terminen por caerse. Estamos en una zona que además es muy comercial, está llena de negocios, pero la mayoría sufrió daños. Entonces, algún movimiento telúrico, aunque sea menor, sí podría causar que se caigan más edificios, que las labores de rescate pues se compliquen aún más. Entonces, por eso también prefieren que, digamos, los vecinos voluntarios que están ayudando se retiren de la zona para dejar pasar a la maquinaria pesada. Carolina Lomas, tú nos has compartido en otros espacios, en otros momentos, en Grupo Imagen, pues de las historias de sobrevivientes que solo se han quedado con el susto, lo cual nos da mucho gusto que tenga que ver con mexicanos. Y es el caso de los alumnos de Campeche que estaban por allá. Cuéntanos de ellos. Sí, efectivamente, Ivonne. Son parte de los 36 mexicanos que ayer fueron repatriados de Colombia a México. Y bueno, ellos particularmente son de la Universidad Autónoma de Campeche. Estaban estudiando una segunda carrera en educación física en la Universidad Tecnológica de Pereira, cuando pues desafortunadamente ocurre el sismo magnitud 7.4 de lunes y la residencia en donde se estaban quedando pues quedó totalmente inhabitable. Ahí ya no podían estar. Ellos me comentaron que veían cómo el edificio se movía de un lado a otro, cómo se caían pedazos de pared, pedazos de techo, de plafón, etcétera, lo cual obviamente o sea, estaban asustadísimos porque además en Campeche pues, no es un lugar en donde tiemble, quizá como en la Ciudad de México, que estamos un poco más acostumbrados. Entonces me comentaron que hasta este momento no saben qué va a pasar con esta segunda carrera que estudian, quedará en pausa y por lo pronto pues ya hicieron una escala en la Ciudad de México,
se fueron de regreso con el avión de Sedena que llegó con ayuda humanitaria ayer, y en las próximas horas seguramente se estarán reuniendo con sus familiares por fin en Campeche, sanos y salvos. Estamos conversando con nuestra colega Carolina Lomas. Ella es la enviada especial de Grupo Imagen, ahora en Pereira, una de las ciudades de Colombia más afectadas por el sismo del pasado lunes. Carolina, con los referentes que tenemos en México, porque lamentablemente sí hemos sido especialistas en coberturas y en vivir las secuelas de los sismos, con esa experiencia, ¿cómo estás observando, por ejemplo, lo que es la organización comunitaria, la organización de los ciudadanos y su relación con los operativos oficiales? Mira, qué importante que lo menciones, Ivonne, porque en esta zona particularmente sí es algo importante a destacar. ¿Por qué? Porque estamos en una zona considerada como foco rojo en todo Colombia. Es una zona, sí, de escasos recursos, con altos niveles de criminalidad. Entonces, digamos que los habitantes mencionan que justo por estas dos características que te acabo de mencionar, las autoridades los están dejando al último. Entonces, ellos, como vecinos, como voluntarios, son los que han tenido que organizarse para sacar a las personas debajo de los escombros, llevar alimentos, llevar sándwiches, arepas, agua, etcétera, a las personas que estamos tanto cubriendo la noticia como ayudando en los rescates. Entonces, si bien sí hay personal de bomberos, sí hay agentes de la Policía Nacional Colombiana, de la Cruz Roja Colombiana, te lo puedo decir, a nosotros que hemos estado aquí, vemos más a vecinos que a personal, digamos, gubernamental. Me parecía muy significativo y lamentable algo que nos compartías también en tus crónicas, Carolina Lomas, y es el hecho del saqueo, el vandalismo que se ha desatado en los comercios, en las casas donde los vecinos se han quedado a resguardar pues lo que hay ante el miedo de ser robados. Sí, exactamente. Pereira es una zona comercial muy parecida, digamos, al centro histórico de la Ciudad de México, donde hay negocios de tecnología, venta de ropa, calzado, etcétera. Y bueno, aquí, como no es la excepción, estas tiendas pues también resultaron muy dañadas. La gente, para no perder su patrimonio y que se metan a robar, pues han decidido acampar afuera de los negocios. Podemos ver sillas para tomar el sol, casas de campaña tal cual, o simplemente 2 o 3 cobijas apiladas donde duermen, donde están pasando todos los días. Y bueno, para ir al baño, para comer, pues tratan de buscar que algún vecino les dé la oportunidad de entrar, o algún restaurante, pero sí, siguen vigilando, siguen estando en afuera de sus negocios para evitar que esto ocurra, porque sí nos comentan que ya pasó, por lo menos en 3 negocios tenemos registro que han saqueado entre la noche del martes y justo ayer en la noche. Entonces es una situación delicada que aparte la gente ya la está pasando mal y ahora debe enfrentarse a esta situación de inseguridad. ¿Tenemos conocimiento de cómo se vive en los hospitales, pues la atención de las personas que han resultado lesionadas? Mira, particularmente en esta zona rescataron a una mujer llamada Daniela Largo el día martes, una mujer de 32 años que pasó pues bastantes horas bajo los escombros. Ella está en el Hospital General de aquí de Pereira. Nos comentan que sí la están atendiendo correctamente, ella está bien, está estable, ya mucho mejor. Sin embargo, en Pereira, digamos, estamos bien de suministros, de todo este material médico necesario, pero sí estamos enterados que en Quibdó y en Manizales la situación no es igual. En estos 2 lugares, en estos 2 departamentos, la situación es más delicada porque hacen falta suministros, hacen falta inyecciones, hacen falta gasas, incluso hace falta personal médico para atender porque la demanda es insostenible. Claro, también mencionar el hospital universitario que además de tener afectaciones en su estructura, se cayó una parte importante de pediatría. Bueno, ahorita entre que están reconstruyendo el hospital, analizando riesgos, viendo qué tan viable es que otra vez ocupen diferentes zonas de este lugar, pues enfrentarse con atender a todas las personas, las cientos de personas que están heridas por esta tragedia. ¿Y
¿Cómo observas, cómo calificas lo que ha sido el mecanismo de registro de información sobre personas desaparecidas? ¿Hay un acopio centralizado? ¿Quiénes están dando seguimiento? ¿A quién recurren los familiares que todavía tienen la esperanza de encontrar a alguien o la tenían hasta hace unas horas y pues que al menos quieren rescatar los cuerpos de sus seres queridos? La Unidad de Gestión de Riesgos y el canciller Omar Bula son los encargados de dar estos reportes y comentan que, bueno, a través de sus canales oficiales, las personas pueden hacer el reporte de sus familiares desaparecidos. Sin embargo, como ya mencionábamos, bueno, aquí la comunidad es un eje central, entonces los vecinos se organizan para crear listas de búsqueda y entre ellos, tal cual, voz a voz o simplemente por redes sociales, van diciendo, oye, ¿has visto a tal persona? Oye, esta persona tiene estas características, ¿me puedes ayudar a localizarla? Sí diría que las autoridades están bien organizadas, sí existe un registro, pero creo que les falta aún mucho más, o sea, están rebasados, es en mi parecer lo que hemos visto en las últimas horas, y sí diría que quizá el mérito más importante se lo está llevando la comunidad, quien lleva un registro mucho más grande y más extenso gracias a las redes sociales de las personas que siguen desaparecidas. Carolina Lomas, enviada especial de Grupo Imagen en Colombia, ahora en Pereira, finalmente, desde tu perspectiva, ¿cómo se vive a nivel población entre los colombianos el hecho, pues, de que el nuevo presidente de la Espriella, pues, fue de alguna manera recibido por este sismo, por esta tragedia de la naturaleza, causada por la naturaleza, y pues de alguna manera el bautizo de su gobierno se somete a esta prueba? Sí, exactamente. Mañana se cumple una semana de la toma de protesta de Abelardo de la Espriella y bueno, ¿no? Resulta que un par de días después, 3 días después, ocurre esta tragedia. La gente se siente, no diría que desconfiada, pero tienen miedo naturalmente porque ellos mencionan que bueno, es un buen primer reto para este gobierno. Sin embargo, pues los últimos días, digamos, los resultados, por lo menos en cuanto a rescate, en cuanto a atención a zonas más vulnerables como lo es Pereira, pues no ha sido la mejor. Entonces, si hay una desconfianza, si hay un malestar respecto a cómo ha actuado, mencionan que solamente va a estos lugares como más turísticos, estos lugares que son, pues sí, digamos, de un nivel socioeconómico mayor, y a ellos los han dejado en el olvido. Entonces, por lo menos aquí en Pereira, sí hay una inconformidad, sí hay un malestar respecto al desempeño de este nuevo gobierno, pero bueno, veremos cómo van lidiando con la situación en los próximos días para ir, pues sí, atendiendo las necesidades de todas estas personas que además de ser muy amables, muy cálidas, muy, muy lindas, bueno, ahora se enfrentan a una situación pues muy lamentable, muy lastimosa. ¿Qué tanto observamos solidaridad, ayuda, operativos internacionales, Carolina? Sí, mira, ayer llegó un Hércules y también un Spartan de Sedena. Estamos hablando de 19.5 toneladas de ayuda humanitaria que se traducen en más de 590 despensas. Nosotros llegamos con ese avión, México ya llegó, Chile ya llegó. Sin embargo, sí es importante mencionar que respecto a los rescatistas extranjeros, sí han existido un poco de trabas por parte del gobierno colombiano. Por ejemplo, hoy en la mañana Topos México, esta organización súper importante en nuestro país, dijo que pues básicamente les dijeron que no los iban a aceptar, que no era necesaria su ayuda en estos momentos en Colombia, particularmente porque necesitaban una certificación internacional. La presidenta hoy en la mañanera también lo mencionó. Ella dice que no se trata de un tema político, no es algo de una aspereza diplomática, etcétera, sino que más bien, bueno, esta brigada de topos, no hizo referencia a los topos, pero sí a la brigada que venía de Sedena, que pues no fue aprobada. Porque pues básicamente no tenían una certificación, pidieron una inicialmente al gobierno colombiano con la que sí cumplía y luego a última hora, al parecer, pidieron otra que no tenían,
por eso es que ya no los recibieron. Aún así, dijo que están dispuestos y a la orden para cualquier momento en que lo necesiten. Ahora, se dice mucho que solamente está, digamos que, recibiendo atención de gobiernos de una ideología política particular, pero el canciller Omar Bula ha sido súper insistente en que no es así, en que solamente están llevando, se están, digamos, manejando conforme a recomendaciones internacionales de que los rescatistas que van a recibir tengan certificaciones adecuadas tanto de sus gobiernos como de organismos internacionales. Esa es la cuestión. Pero lo que sí es que es muy importante, ya lo decía, es una ventana crítica, las próximas horas son clave para que venga apoyo extranjero, ayudar, porque aún hay mucha gente atrapada, aún hay mucha gente que necesita ayuda, y bueno, con este trámite burocrata, no sé, este trámite que de pronto sí deja un mal sabor de boca por parte del gobierno colombiano, bueno, parece que están frenando que las tareas de rescate sean más rápidas. Ya veremos si relajan estas medidas o si salen a aclarar exactamente qué certificaciones necesitan para que la gente pues reciba el apoyo que merece. Pues muy amplio, muy detallado y muy noticioso tu reporte, Carolina Lomas, desde Pereira, en Colombia. Lo agradecemos porque nos acabas de agregar un dato relevante. No solo los elementos del ejército mexicano fueron frenados para involucrarse en las operaciones de rescate, sino que incluye esta solicitud de una certificación inexistente, de acuerdo con las autoridades colombianas, también a los históricos emblemáticos topos, que son pues mundialmente reconocidos. Mucho agradezco este reporte y te deseo que continúes con esta cobertura tan detallada y estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Ivonne. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un excelente día. Excelente cobertura para ti, que tengas las mejores condiciones para continuarla, Carolina Lomas.